Ya le he autorizado. Grabando, gracias. Lo voy a Licenciado, escribir para todos. le queda 8 minutos para que Sí, se corte. No, no, después vamos a volver a entrar con la misma clave. ya, Se corta y con la misma clave van a ingresar, ¿ya? ya le- Listo. Y entonces, volveremos a la pregunta de Marcelo. La pregunta es así. Hay un sujeto que está frente a un objeto, ¿sí? Y esa definición, ¿de dónde ha sacado usted? Del diccionario marxista. Bien. ¿Quién está hablando en ese diccionario marxista? A la Un verdad no lo autor dice. 1, autor 2, ¿no? Algo por ahí. Sí, Ya, pero ¿no ve? sí. Sí. Esa persona es la que tiene una idea. Y esta persona dice, existe allá afuera una realidad objetiva, así dicen los marxistas, ¿no ve? Ya. Eso dicen esas personas del diccionario. Nosotros somos otras personas. Cada uno de estos monigotes somos nosotros. Nosotros vamos a pensar tal cual los otros. No, no, para nada. Entonces va a estar medio difícil contestar, ¿no? Cada cual dará su versión. Yo acepto que existe, otros van a decir, no, no, tal vez no existe, ¿no? Entonces, siempre deberíamos decir quién es el que está hablando. En este caso, el que está hablando es el redactor, no sé, pues los filósofos que han redactado el diccionario. Ellos tienen una posición, pero cada uno de nosotros tomará su posición, ¿no? Dirá, estos son temas bien difíciles, ¿no? Uno fácilmente podría decir, sí existe, realmente existe, pero tal vez sería mejor decir, creo que existe, ¿no? Tengo ciertas bases para decir que existe, pero así cada uno de nosotros va a tener que tomar su... Ya estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Sí, es así, no es así, existe, no existe, es verdad. Así, no sé, pues al estilo religioso, ¿no? Pero aquí, ¿cómo será, no? Sí, más o menos contesta su pregunta, ¿o no? Sí, licenciado, gracias. Ya, ahora sí, volvemos a lo anterior, ¿no? Eso es, ya. Qué buen dato me ha dado Miguel. No sabía yo eso. Ya, entonces, ya hemos, ya nos hemos problematizado, nos ha creado duda que es si son unas tal vez también, ¿no? ¿Y ahora qué es la verdad? Ya vamos. César, ¿qué es la verdad? Es bien difícil de contestar, ¿no? Toda la carrera, creo que toda la carrera se trata de eso, ¿no? Más de... Ya, pero trate de dar una respuesta, ¿no? Según mi opinión, Bueno, según mi experiencia, según mis lecturas, según mis traumas, la verdad es esto. bueno, yo creo que eso, la verdad es una respuesta, ¿no? Pero una respuesta, cuando hablamos de la verdad, significaría una respuesta a todo tipo de pregunta, a todo tipo de incógnita. Pero hay hartos pacos que responden a cualquier cosa, ¿o no? Eso ya sería falacias, ¿no? O sea, si es que tratan de usar la razón de una manera equivocada. Mm. Fíjese que estamos acostumbrados a usar palabras de gran calibre, ¿no? Realidad, verdad, principio, ley, ¿ve? Fundamento, ¿no? Y a la hora que nos pregunta está medio difícil, ¿no? Sí. A ver, Adriana, ¿qué opina?
¿Alguna vez en su existencia se ha puesto a reflexionar qué es la verdad? ¿O es la primera vez? Para mí no hay una sola verdad. Si consideramos que Bien, hay una sola verdad, estaríamos hablando de un dogma, bien. Chica, que ¿qué eso más? ya no es ciencia. Un dogma ya no es científico. Un dogma es un criterio que se da sin lugar a discusión y se da por sentado como absoluto. Por ejemplo, en la Bien, religión, siga. ¿no? Pero si estamos en ciencia y en filosofía, no hay una sola verdad. Hay, hay varias verdades en diferentes momentos históricos. Bien, ha dado un buen rodeo. Está buen rodeo para tratar de responder a la pregunta principal. Un ratito, Miguel, ¿ya? Adriana, la pregunta era, ¿qué es la verdad? No, ¿cuántas clases de verdad existen? Puede ser demostrado en un momento dado en función a ciertos criterios de valor, que muestra evidencia o muestra eficacia para explicar algo en función a ciertos criterios de valor. Pero Y que es relativo, porque puede variar en el tiempo. no contesta, pero ¿qué es? ¿Es una cosa material? ¿Es un sentimiento? ¿Es una abolición? ¿Qué es? Es una mezcla de todo lo que ha señalado. Sentimientos no tanto, pero sí. Es una idea, puede ser algo material, puede ser algo inmaterial. Ah, ya. Ahora sí, Miguel, diga. Sí, bueno, dos cositas sobre, sobre la cuestión de verdades relativas, ¿no? En la ciencia hay verdades objetivas y absolutas, ¿no? Por ejemplo, digamos en la teoría de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad. Entonces no Sí, veo cómo puede, en un ámbito de ciencia, no es religioso, ¿no? No puedo ver cómo puede haber otra verdad que sea contraria a la teoría de la gravedad, o sea, es una verdad absoluta y es irrebatible científica empíricamente, ¿no? Entonces, la cuestión del absolutismo en la verdad no es solamente atribuible, digamos, a cuestiones religiosas, sino también científicas, ¿no? Y tengo aquí el libro del diccionario de Rosenthal de la verdad, sí, si puedo leer la definición. sí, a ver, lea. Dice, verdad, reflejo fiel, acertado de la realidad en el pensamiento, reflejo comprobado en última instancia mediante el criterio de la práctica. Lo Ajá. característico de la verdad es el pertenecer precisamente a los pensamientos y no a las cosas mismas ni a los recursos de su expresión por medio del lenguaje. El marxismo ha sido el primero en proporcionar una fundamentación consecuentemente materialista del concepto de verdad. Ha señalado nuevos aspectos dialécticos de su estudio: verdad objetiva, verdad absoluta, verdad relativa, verdad concreta, criterio de la verdad. Bien. Licenciado, Y un ratito, ya. Falta menos de un minuto. Ahorita se va a cortar. Se corta y después volvemos a entrar, ¿ya? Volvemos al problema de hace rato. Este diccionario está escrito por unas personas. Pueden ser grandes filósofos, ¿no? Al final de cuentas, lo que está diciendo en el diccionario son ideas, ¿no veo o no? ¿Estas ideas llegan a la verdad absoluta o se aproximan a la verdad absoluta? Entonces la pregunta era, aquí está el proceso, así le vamos a llamar, y aquí está el proceso de conocimiento, y el proceso de conocimiento es un movimiento, una transformación, ¿no ve? Este proceso de conocimiento llega al conocimiento absoluto, a la verdad absoluta. La verdad le pondremos aquí. Llega, se aproxima. Siempre se va a llegar a aproximar. Miguel, ¿qué opina? Sí, yo pienso que depende, licenciado, ¿no? Porque obviamente no hemos llegado todavía a tener una comprensión total de toda la realidad, ¿no? Sí, Entonces, también hay que distinguir los fenómenos, ¿no? Digamos, fenómenos científicos, psíquicos también, y los métodos por los cuales queremos llegar a conocer estas realidades, ¿no?
Pero yo Sí. puse el ejemplo anterior, por ejemplo, de la gravedad. Sí, O sea, yo no sé hasta qué punto se puede decir que esto es no existe verdad absoluta, ¿no? Entonces, digamos, y aparece aparece en el quinto piso y ahora de un paso, digamos, al vacío, porque la teoría de la ley de la gravedad es una verdad relativa, porque todas las verdades son relativas y no hay absolutas. Entonces, creo que tiene que ver también con los fenómenos, ¿no? Y el grado de conocimiento que se ha logrado obtener de estos fenómenos. bien. A ver, cada una de esas palabras es importante, ¿ya? ¿Qué significa la palabra fenómeno? ¿Cuál es la etimología de fenómeno? A ver, busquen en su celular. Fenómeno es Una cosa inmaterial, hecho o suceso que se manifiesta y puede percibirse a través del intelecto y de los sentidos. ya. ¿Qué más? ¿Otra? Tengo otro, licenciado. Es la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Bien. O sea que está presente el sujeto y el objeto, ¿no veo, no? Sí. Bien. ¿Quién es el que se le aparece? Fenómeno. El fenómeno, ¿no? Y el sujeto tiene una percepción. Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿El sujeto conoce al objeto tal cual es o el sujeto conoce la percepción del objeto? Su percepción, lo que él ha visto, lo que él ha escuchado, lo que Conoce él su ha percepción, palpado, lo que él ha meditado, lo que él ha teorizado. conoce su Por eso percepción. vamos a volver, sí, por eso vamos a volver al mismo problema de hace rato, ¿no? El sujeto se aproxima al objeto, pero ¿hasta qué punto va a poder coparlo al 100%? Creo que eso va a ser imposible porque el objeto se está transformando y el objeto tiene manifestaciones en diversos puntos. Además existe el siguiente problema, ¿ya? Voy a cambiar como ha dicho nuestro amigo. Aquí está la clase de los fenómenos. Clase. Y aquí está el fenómeno 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5 y aquí está el infinito. A veces conocemos objetos singulares, ¿no ve? No sé, este durazno, este árbol de durazno que está al medio de mi jardín es objeto 1. ¿Sí? Voy a conocer al objeto 2, al 3, al 4, al 5. Voy a conocer los 100 árboles de durazno que hay no sé, en la plantación que tiene, no sé, pues alguien en Yungas, digamos, ¿no? Y entonces el conocimiento tiene dos vertientes. Una vertiente singular y una vertiente general, que son las clases, ¿no? Ahora, ¿qué garantía tengo de que conociendo el uno voy a conocer ya automáticamente al 2? ¿Hay garantía de eso o no? No, Digamos, he conocido, no sé, pues 10 a la 3, no, 10 a la 5, digamos. 10 a las 5 duraznos, que son 10.000, ¿no? No, 100.000. Conociendo 10 a las 5 árboles de duraznos, he conocido la clase total, así se simboliza en lógica simbólica ya. La clase total, es decir, del 1 puedo saltar al 2, tal vez con cierta probabilidad. Del 2 puedo saltar al 3, tal vez. Del 3 al 4, 5. Ya he hecho 100.000 investigaciones singulares.
tengo derecho a decir con toda precisión todos son así. Debe ser una aproximación, ¿no? Debe ser una aproximación. Bien, entonces examinamos. Hay un objeto con el cual se enfrenta el objeto. Este objeto se le aparece, como bien dice la definición etimológica, ¿no? Se le manifiesta, se le aparece al sujeto. ¿Cómo se le aparece? A través de sus sensaciones, percepciones, no sé si alguna otra palabra por el estilo, ¿no? Y entonces, estas percepciones, sensaciones, son del sujeto, son del sujeto. No las puede percibir fuera de él. Él es el que está percibiendo. Y al estar percibiendo el sujeto a ese objeto, debe tener nomás su carga de subjetividad, ¿no? Por eso también se llama sujeto, pues, ¿no? Subjetivo quiere decir de sujeto, del sujeto. Entonces, desde mi punto de vista, en esta relación del sujeto con el objeto, siempre va a haber un proceso de aproximación y llegar a conocer el absoluto. Busquen en la interesante etimología de absoluto. A ver, busquen por favor en su celular, etimología de absoluto. Aquí lo tengo, Lisa. A ver, ¿qué dice? Ya. Sí. Que existe por sí mismo, independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Vamos a examinar. Esto que se está dando entre el sujeto y el objeto es una relación, ¿no ves? Si es una relación, el proceso de conocimiento ya no puede ser absoluto. Porque absoluto dice que está fuera de toda relación. Y la verdad que se va a conocer, la realidad que se va a conocer, está nomás en relación al sujeto, porque el sujeto es el que dice, esta es, no sé pues, estos son los nichos ecológicos, estas son las fuerzas centrífugas, estas son, no sé, pues las reduplicaciones celulares y así sucesivamente. Siempre el sujeto es el que va a decir, emitir opinión, juicio, enunciado, lo que sea, acerca del objeto. Es imposible romper esta relación. Nosotros somos los que estamos diciendo, ¿no? Igual que hace rato decíamos, el diccionario Judin Rosenthal es el que está diciendo. No se puede romper esa relación. Tal vez por eso también tendríamos, ¿no? Es mi opinión ya, que solo nos aproximamos y puede haber una buena aproximación, ¿no? A esa realidad que está ahí afuera, ¿ya? Bien, seguimos. Dicen, Diga, hay otra definición un poco más interesante, creo. a ver, diga. Esto sí cortito. Que es completo, general o incluye todos los elementos o partes de una cosa. Si no, podremos conocer todos los elementos de un solo objeto singular, imposible. Los objetos materiales están constituidos por moléculas. Dentro de las moléculas están los átomos, dentro de los átomos están las partículas subatómicas. Las partículas, los átomos tienen movimientos, tienen fuerzas entre ellos. No sé, a ver, agarramos una manzana y nos proponemos conocerla, ¿sí? Supongamos que nos vamos a dedicar 2 semanas a conocer la manzana. Conocemos su color, ya está bien. Su forma, sí. Pesamos, sí. Medimos, sí. Probamos su sabor, sí. Así, ¿no? Hartos experimentos podemos hacer. Y si alguien por molestar nos dijera, ¿cuántas moléculas tiene esta manzana?
Y si alguien por molestar nos preguntara, ¿y a qué velocidad están girando los electrones alrededor de cada uno de los núcleos atómicos? Ya no podemos contestar, ¿no? O sea que hasta cierto punto nomás podemos conocer, no podemos conocer todo de una cosa tan pequeña como una manzana. 10 elevado a cuántos serán los átomos de una manzana, ¿no? 10 elevado a la, no sé, 38 será o no. Está difícil, ¿no? Entonces, vamos con otra gran palabra. Aquí decía, realidad decía, ¿no ve? ¿Recuerdan? Esa era la definición que daba, ¿no ve? Sí. Alcanzar la verdad y conocer la realidad. Así era, ¿no? Su definición, Marcelo. Se ha ido a pasear nuestro amigo. Ya, Ricardo, ¿qué opina? ¿Qué es realidad para usted? Bueno, Lick, está muy estrecho, muy relacionado con el conocimiento, ¿no? O sea, la realidad sería lo que nos rodea y de alguna manera podemos llegar a conocer, como usted dice, yo estoy de acuerdo, algunos atributos, no todos, porque todas las teorías, toda la ciencia que tenemos está en constante desarrollo. Escuché hablar a alguien, no sé si entendí bien antes, que las teorías de Einstein están totalmente comprobadas y son irrefutables. Yo la verdad no comparto, porque la ciencia, al estar en constante desarrollo, no implica en sí misma una verdad. Entonces, la realidad en sí misma también digamos, subjetiva, porque cuando yo veo una manzana y digo es color rojo, es mis ojos los que están viendo, los que están mandando la información a mi cerebro, pero no sé en realidad cómo lo verá usted, cómo lo verán mis compañeros, qué intensidad de rojo, o tal vez no lo ven del mismo color. Entonces es muy complicado. Me parece más un convenio en realidad el utilizar estas palabras para poder aproximarnos a lo que es el conocimiento y la verdad y la realidad. Bien. Adriana, ¿qué diría? Realidad es algo, y hay una explicación momentánea, relativa, si no, la ciencia no tendría sentido, la ciencia o el conocimiento, si ya diéramos todo por absoluto, sentado. O sea, se ha ido superando la ciencia y los avances que han habido han sido en función a eso, a considerar que un conocimiento que en un momento dado explicaba todo, ¿sí? O tenía sentido, después ha dejado de tener ese sentido. Pero mi pregunta es, ¿qué es la realidad para usted? A ver, colóquele 5 atributos esenciales. Lo que puedo conocer, 1. lo que puedo palpar, lo que puedo explicar y lo que puedo percibir. Ya, a ver, le voy a hacer una pregunta tramposa. ¿Las ideas que están circulando por ahí afuera son realidades o no? Adriana, ¿me ha escuchado? No, las que me dijo, las que están Las circulando, ideas no que, les escuché bien. las ideas que están circulando ahí afuera son realidades o no? Son, bueno, están sujetas a las interpretaciones de la realidad de alguien. No son realidades como tal, son interpretaciones que pueden Los, encontrar senti- cabida y ser veraces en función a que cumplen criterios. Ajá. Los sentimientos, También existen, aunque sean inmateriales, existen igual, pero son diferentes en cada. pero son reales. Son, Las ideas tampoco, no son. las ideas igual son reales, pero son interpretaciones. Ah. Bien, entonces, trataremos de sintetizar un poco. Hay un sujeto que quiere llegar a conocer objetos de la realidad, así le podríamos llamar, muy convencionalmente, como decía Ricardo, ¿no? Sí, hay unos objetos dentro de la realidad,
Pero esta realidad no solamente son las cosas materiales, pueden ser objetos ideales también. Tratamos de conocer y nos aproximamos y en realidad lo que tenemos delante, dentro de nosotros son fenómenos, ¿no? Porque son apariciones, manifestaciones del objeto, los objetos a nosotros. Son representaciones en nosotros. Y después aparecía con unos términos buenos, aparecían conceptos, aparecían enunciados, aparecían el término de lenguaje, ¿no? Todas esas palabras son de gran peso, ¿no? Ya, entonces la pregunta es, Marcelo, ¿me está escuchando? Sí, sí, totalmente, Licen, lo escucho. Ya, entonces mi pregunta es la siguiente para todos, ¿ya? Y usted va a comenzar a contestar. ¿Qué interconexión encuentra entre concepto y conocimiento? Ya, cada uno elabore su respuesta. Les doy un minuto ya para que elaboren. Está clara mi pregunta, ¿no ve? ¿Me puede repetir, por favor, licenciado? Voy a escribir mejor ya. Está clara la pregunta, ¿no? ¿Se ve con claridad, no? ¿Están viendo con claridad la pregunta? César. Sí, Lick, se ve bien. Ah, fíjense que les estoy preguntando a usted, porque usted es el sujeto, ¿no? No estoy preguntando así sin persona. ¿Cuál es la relación que se da? No estoy diciendo así. ¿Cuál es la relación que usted encuentra? Ya un minuto. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Marcelo, ¿ya tiene una respuesta? De alguna manera, licenciado, el Ya, conocimiento vendría a ser el comprender la realidad, ¿ya? sí. Y el concepto es la forma de cómo explico esa realidad. ¿Puedo dar un Bien. ejemplo, ingeniero? Digo, licenciado. A ver, diga.
Por ejemplo, hay la historia de los cieguitos que tocan el elefante. Ya, El elefante, uno toca una pierna, dice es un tronco, uno toca la cola, es una serpiente, uno toca la oreja y dice es una hoja. Los tres cieguitos no se han equivocado, han comprendido, han adquirido un acercamiento a esa realidad. Y cada uno ha comprendido lo que toca. La pierna es tronco. ¿Y cómo lo expresa? Dice, esto es un tronco, porque así lo ha adquirido el conocimiento, así se ha acercado a esa realidad que está palpando. El otro dice una hoja porque está tocando una realidad que está palpando y lo expresa a través de decir, esto es una hoja. Es su realidad que ellos comprenden. ¿y qué es el concepto? Eso, la forma semántica de expresar ese conocimiento. Por ejemplo, yo entiendo que es eso el conocimiento y lo que estoy virtiendo es el concepto de cómo comprendo este conocimiento. Tal vez usted no lo entienda, pero para mí es clarísimo. Sí. Pero para usted Ya, no. bien. Ya. O sea, no sé si me entiende, dicen. O sea, Ya, cada ya. uno comprende la realidad en la forma que se acerca a ella. Miguel no va a estar de acuerdo con usted, ¿no? Está bien. Ricardo, ¿cómo ha contestado? Lick, yo lo tomo desde la perspectiva de que el concepto es una representación mental. O sea, es el ladrillo con el cual nosotros vamos a poder adquirir el conocimiento. Porque el conocimiento, si bien es la relación del sujeto con el objeto, con la realidad, con la verdad que estamos tratando de explicar ahora, no Sí, se la puede hacer si no es a través de esto, que es la representación mental, o sea, el concepto. sí, Porque sí, no podemos nosotros, al tratar de buscar la verdad o al tratar de conocer, digamos, yo veo una silla y no la puedo yo meter en mi cabeza o en la mochila. sí. No, agarro, le doy una representación, lo convierto en un concepto y a través de ese concepto es que yo ya estoy llegando a conocer. Bien. Alguien en alguno de los anteriores minutos, no sé, hace unos 30 minutos decía, la nociología también se ocupa de los medios, decía, ¿no? Y entre los medios están la sensación, la percepción, el concepto, decía, ¿quién ha dado eso? Si fuera tan amable. Sí, licenciado, era yo, A ver, Miguel. diga. Sí, percepciones, representaciones, Sí, conceptos y juicios. eso es. Punto seguido dice, o tres puntos, o etcétera, o y así sucesivamente. ¿Cómo es? ¿Cómo dice la oración? Etcétera, sí. Etcétera, dice. Y, a ver, a ver, a ver. Mm, mm, No lo encuentro, Lick. No lo encuentro, licenciado. Aquí está. Sí, etcétera, dice. Las Ah, qué bien. presentaciones, conceptos, juicios, las deducciones, etcétera. Sí. Excelente. Etcétera. Si no, está medio preocupante eso. A ver, la interesante etimología de la palabra etcétera, busquen. Ya vamos, ¿qué dice? Etcétera, viene del latín, del griego. Están buscando todos, ¿no? Yo lo he encontrado, Liz. Ya, ¿qué dice? Dice, etcétera, viene del latín cetera, Dos significa, palabras. sí, dos palabras, et y cetera, significa y lo demás. Eso es. Y lo demás, ¿no ve? Ajá, y Y lo aquí demás. dice, la nociología va a estudiar a los medios. ¿No ve? Y entre los medios dice medio 1, medio 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no ve? ¿Sí?
La sensación es un medio, sí. Mirar es un medio, sí. Percepción, unión, por ejemplo, de visión más audición es medio, sí. Representación, ya no estoy frente al objeto, sino más o menos recuerdo lo que he visto esta mañana en la calle. Representación. Concepto es una representación mental, sí. Juicio es una representación. Parece que todos estos, por lo menos los que están señalados aquí, son representaciones mentales, como decía Ricardo, ¿sí? Son representaciones mentales de diferente nivel y naturaleza. Esta parte está buena de la definición que están dando, ¿sí? Conocemos mediante sensaciones, mediante percepciones, representaciones, conceptos, juicios, etc. Está buenísimo eso. Ya sabemos lo que es etcétera. Y ya. Queremos colocar en vez del etcétera. Primer etcétera, Ricardo. ¿Cuál es el primer etcétera? Sí, Lick, me agarró en curva. César. Primero, etcétera. Y lo demás, ¿no ve? Sí. Y lo demás. Es como, no sé, a ver. Nuestra mamá, no sé, pues nuestra esposa nos diría, va a ir al mercado, va a ir a traer verduras, frutas, etcétera, ¿no veo o no? Sí. ¿Y cómo sería el etcétera cuando vamos al mercado? Verduras, frutas, coma, ¿qué más? Etcétera. Y los demás, y los demás. ¿Qué perro? Ah, Carne, Arroz, arroz. legumbres, ¿eh? Especias. ¿puedo volver a repetir la pregunta de lo que estamos haciendo, Lisan, por favor? Ya, aquí dice hay unos medios, ¿no ve? Y el autor da unos ejemplos. Y después dice etcétera, ¿no? Lick, teorías. Ya, bien. Eso es. Otros medios, ¿no ve? Exacto. Ahora sí, César. Doctrinas. ¿Qué? Doctrinas puede ser. Ya, está bien. Siguiente, Marcelo. Conceptos, Ya está. El C conocimiento. de aquí es conceptos. Praxis, práctica. Bueno, me parece bien. Siguiente, Miguel. Proposiciones. Proposición, pero es juicio, ¿no? Cierto. Ya, pero... Leyes, licenciado. Ah, mejor. Siguiente. Ya, ¿quién más está? Siguiente persona. Adriana. Tampoco he entendido mucho. En la definición que ha encontrado Miguel decía, la nociología también se ocupa de los medios del conocimiento. Así era, ¿no, Miguel? Sí, sí, licenciado. Y dice, el autor pone algunos ejemplos. Entre esos medios están la sensación, la representación, el concepto, el juicio. Y al final dice, etcétera, etcétera, quiere decir, y otros más. Que él ya le ha dado flojera a señalar, ¿no? Seguramente. Por no hacer la lista larga, ha dicho, etcétera. Interpretación también podría ser. Repita. La interpretación también podría ser. Ah, bien, buena palabra. Ya, ¿qué más? ¿Quién más está aquí? A ver, nadie más. Los demás se han escapado. Sí, eso es. Entonces, hay un montón de medios, ¿no? Y tal vez tendríamos que sintetizar de la siguiente manera, ¿ya? Todavía falta responder a esta pregunta, ¿no? Pero en los textos de nociología se suele hablar de la siguiente manera, ¿ya?
Voy a darme un poquito de campo y decir así ya. El proceso de conocimiento tiene dos niveles. El nivel sensorial y el nivel lógico abstracto. Pero esto es un esquema nomás, ¿no? Pero ayuda a entender un poco ya. El nivel sensorial, es decir, sensaciones, percepciones, representaciones, el uso de los sentidos, ¿no? Y el nivel lógico abstracto ya no es tanto esto, sino que, como decíamos hace rato, ¿no? Recuerdan que hace rato decíamos, aquí está el singular 1, singular 2, singular 3, singular 4, singular 5, etc. En cambio, en este otro nivel ya está un poco la clase. ¿Sí? La clase de los singulares o la clase de los objetos singulares. En cambio, con el nivel sensorial captamos objetos singulares. Puede ser 1, 2, 3, 4, depende de lo que veamos, ¿no? O de lo que escuchemos. Pero la clase total va a estar medio difícil, ¿no? De no ser que hayan clases especiales, ¿no? Pero en términos generales la clase tiene muchos elementos, ¿ya? Raros son los ejemplos que podríamos dar de una sola clase. Pero eso no nos interesa todavía, ¿de acuerdo? Bien. Rápidamente, ¿qué interacción se encuentra entre concepto y conocimiento? César, ¿qué ha contestado? De las doctrinas, ¿no? ¿Viste? No, la pregunta es ¿qué interacción se encuentra usted entre concepto y conocimiento? Ah, ya. Primero pienso que son codependientes, ¿no? Y viene la pregunta, ¿realmente puede existir conocimiento sin concepto o puede existir concepto sin conocimiento, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es nosotros o el sujeto aprende a conocer a base de los conceptos, ¿no? De los conceptos que tiene del objeto. Bien, a ver, ¿han leído alguna vez el texto de Piaget que se llama 6 estudios de psicología infantil? ¿Han leído alguno de ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Supongamos que hay un niño de unos 3 años. Se muere. ¿Ha conocido o no ha conocido? Pero de un modo diferente al adulto. Ha conocido Pero- mediante... Sí, ha conocido, pero de un modo diferente al adulto. Conoce mediante sensaciones, mediante movimientos. Esa es su forma de conocer la realidad, Sí. usando los sentidos. No ha usado conceptos, ¿no? No usa conceptos, todavía no tiene un desarrollo cognitivo a ese nivel. Eso es. Entonces, esa línea donde decía los medios del conocimiento estaba buena, porque uno de los medios del conocimiento es el concepto, no es el medio, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? La buena la. Miguel, a ver, ¿qué dice? ¿Cómo ha contestado? Así como Ricardo y César, me parece que Ajá. el aporte va por ese lado, que es al revés a lo que decía Marcelo, ¿no? Que nos acercamos, conocemos algo y en base de eso, digamos, teorizamos o conceptualizamos. Me gusta esto, me gusta la dirección opuesta, ¿no? Es que más bien los conceptos son los que median nuestra interpretación, ¿no? De la realidad, por lo Sí. tanto, los que permiten el conocimiento, ¿no? Entonces aquí se puede ver la nociología también como no solo la actitud para conocer la realidad, sino como los límites o las limitaciones que tiene el sujeto para conocer la realidad, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Porque, o sea, conocemos algo porque tenemos el lenguaje, o en otras palabras, los conceptos para poder representar
ese aspecto de la realidad. Pero si no podemos acceder a ese lenguaje, a esos conceptos para representar la realidad, entonces no podemos acceder al conocimiento de esa realidad. Bien. Última pregunta, medio tramposa ya. ¿Hay hay conceptos cerrados? Dicen, solo queda 1 minuto y medio. Ya, por eso, última pregunta. ¿Hay conceptos cerrados? Sí, Totalmente. Si hay conceptos cerrados, entonces la respuesta más precisa sería solo algunos de los conceptos nos permiten alcanzar conocimiento, ¿no? ¿O no? sí, solo algunos. Ya. Bien, Otra pregunta, bastante tramposa. Solo a través de los errores, o tal vez no solo, con ayuda de los errores, de las falsedades, de las equivocaciones, llegamos al conocimiento. Echando a perder esa pregunta. Ya vamos, ¿qué opinan? Sí, 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 o sea, la práctica nos lleva a conocer la verdad. Sí. Y nuestra materia debería llamarse, no sé, pues la nociología es el proceso de acercamiento a la verdad gracias a la falsedad. ¿Así podría ser o no? Prueba y error. puede ser. Ya, en eso quedamos. ¿De acuerdo? Nos vemos el